El programa de hoy está patrocinado por Vila Café tostado con el corazón, Aqua Prados tan limpia y pura como un cristal. Produzca seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Distasi Motors, la onda de los palos grandes. Tavola Calda Ristorante La Cucina Italiana sempre al Vila. Pescadería Paterdama con lo mejor del mar a tu hogar. La cocina de María Torres, los recuerdos culinarios de siempre. Tintorería G-Cleaners, toda tu ropa como nueva. En la vida moderna actual, en la vida moderna de hoy en día, honor, virtud y compromiso por la verdad. Así hemos llamado este programa especial de hoy, un programa súper especial, un programa especialísimo porque nos van a acompañar tres gigantes del pensamiento crítico como lo son nuestra Flor Iscaray, nuestro Eric del Búfalo y nuestro Miguel Fontán. Ese es el único plato, el plato único hoy del menú del desayuno informativo. Queridos amigos, un muy feliz día desde Caracas aquí y la gente se sorprende. Desde Caracas, aquí, Venezuela, y en nombre de Dios Todopoderoso, estamos iniciando la transmisión de hoy que corresponde al martes 9 de diciembre del año 2025. Bienvenidos, un abrazo para todos, bienvenidos a este Arrímate al Mingo por Mingo TV. Brevemente les contamos que el gran inspirador del tema que vamos a desarrollar, a desmenuzar hoy con nuestros invitados Floris Caray, Eric del Búfalo y Miguel Fontán, es el propio Miguel Fontán. Y yo voy a dejar que sea Miguel quien nos cuente la inspiración que él tuvo para escribir un texto en X, que fue lo que nos llamó la atención e inmediatamente lo llamamos y le dijimos, mira, vamos a tratar este tema. Bueno, ilustre amigo, como nos decimos nosotros, vamos a darle adelante. Y entonces la semana pasada pautamos este día para abordar este tema. Honor, virtud y compromiso por la verdad. Bueno, es un programa especial de hoy martes, donde hay muchos acontecimientos, unos que valdría la pena comentar, otros no tanto. Vamos amigos a saludar, a agradecerles a ustedes, porque hay que verle la cara a 20 millones de suscriptores. 20 millones de suscriptores de Mingo TV y eso se lo debemos a ustedes. Porque le dicen a todo el mundo suscríbete al canal de Erika y Mingo, que es muy fácil hacerlo. El enlace está en el perfil de la cuenta de Instagram de Mingo, que se llama igual Mingo TV. Cuando le dan me gusta así, la cátedra, fabuloso, extraordinario. Muchísimas gracias. Sigan a Erika en su Instagram, que es Erika Mentov. Ambos somos de ustedes también. Ahí estamos abiertos para ustedes en X. Mingo TV, igual que el canal y que el Instagram, la señorita Erika con un sutil cambio porque la identifican en X como Ementov. Muy bien. Vamos juntos, amigos. Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa. Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. ¿Y cómo se llama esto? Arrímate al Mingo por Mingo TV, T-E-V-E. Nos corresponde saludar a nuestros amigos de Vila Café. Y aquí tienen ustedes un tremendo regalo, amigos, para estos días. Obsequien, regálense y regalen Vila Café. Es el café de Mingo TV de toda la vida. Es un café, amigos, que nosotros recomendamos. ¡Ay, mi café! ¡Ay, mi café! Solo lo tomo si es Vila Café. ¡Ay, mi café! ¡Ay, mi café! Venezolano es Vila Café. A obsequiarlo, amigos, con permiso, yo me voy a cafeinizar con este super café. ¡Uy! Vila Café, la única manera, porque es un café muy
exclusivo, es un café gourmet artesanal. La única manera de adquirirlo es llamando. Llamen a Carolina, que está al frente de esta operación, de este proyecto Vila Café, 0412-330-8656. Sí, señor, de Vila Café, que es un café tostado con el corazón. Y ahora, otro nivel. Programa especial hoy de Mingo TV. Señorita Erika, muy buenos días. José Domingo, muy expectante para esta conversación del día de hoy, luego después de revisar incluso algunos de los mensajes recibidos en X, ¿no? Cónchale, sí. Fíjate que hay uno y yo me voy a robar... unos breves minutos porque ya parte de nuestros invitados están aquí conectados. Sí, pero fíjate y queremos darles la bienvenida. Fíjate que yo coloqué, como lo hago todos los días, una promoción en las redes y hay alguien que colocó con la promoción: aquí uno de los palangristas más incondicionales del régimen desde siempre, o por qué creen sigue aquí y ni coquito. Eso es contigo. Eso es conmigo. Palangrista, ¿no? Que es una expresión tan fea, que un término muy periodístico, ¿no? Claro, sí. Pero una expresión. ¿Y qué pretenden? Que estés aquí y que te pase algo. Ahí entonces sí serías un mártir, una víctima. Ahí sí serías entonces alguien que tendría más valor. O no sé si lo están diciendo porque no estoy en Oslo. Ay, no lo sé, mujeres, que no. Este tipo de mensajes. Pero no se le presta atención. Pero agarro las palabras de nuestra Floris Caray, que dice en el ánimo y el espíritu del programa de hoy y de la invitación que hicimos, para quienes quieran separarse de las maquinarias del oprobio, que solo insultan y acusan al pensamiento autónomo, no apto para borrego, gracias a Ementov, Mingo TV, por este espacio para libre pensadores. Entonces yo me robo esto porque me parece tan elegante y adecuado para responderle y a además este individuo, ¿no? Para ir dándoles la bienvenida a nuestros dos primeros invitados. Estamos esperando a Floris Caray, que está resolviendo un tema con su computadora, pero ya tenemos conectado al profesor Eric del Búfalo y a nuestro querido Miguel Fontana, a quien desde ya les damos la más bienvenida. Muy esperado este encuentro con ustedes. Sí. Y yo quisiera saludarlos a ambos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Bueno, gracias por la invitación. Gracias por esta oportunidad de compartir con ese panel de lujo que siempre enriquece sus reflexiones y sus posiciones ante la vida. Fíjate lo que acabas de leer de Flor, que es quizás un antídoto para la enajenación que vivimos hoy en día. Hola, Eric, bienvenido. Buenos días, ¿me escuchan? Te escuchamos. Te escuchamos perfecto. Qué bueno. Qué bueno. Bueno, muy feliz de estar aquí con ustedes en esta trinchera de pocas trincheras que quedan, donde la verdad más o menos se puede hablar sin la manipulación o el chantaje histérico y sentimental de los que no quieren aceptar las cosas como son, pues, ¿no? Y bueno, yo lo digo porque creo que aquí los cuatro que estamos aquí, Flor también, no voy a hablar por ella, pero creo que también hemos sido objeto de los más espantosos insultos y oprobios por decir unos análisis simplemente, ni siquiera por tomar partido. Y eso demuestra muy bien el estado actual en que está culturalmente Venezuela, y no es para nada esperanzador. Sí, y yo quisiéramos, Eric y yo, comprometer a Miguel en que él hiciera la introducción de este espacio especial, porque Miguel, voy a contar íntimamente de dónde viene esto. Miguel, la semana pasada, él cuando lleva a su hija a la universidad, se quedó porque la clase
era poco tiempo, era corta, pues, y Miguel dijo, no, para que no voy a regresar, voy a esperar a Sofi aquí, y entonces tuvo la oportunidad de observar las caras felices de unos bandos. Entonces Miguel escribió una reflexión tan sentida, tan acertada, que incluso yo lo llamé y le dije, wow, Miguel, y le di retweet, como dice uno coloquialmente, le di repost, ¿no? Y entonces le dije, Miguel, vamos a tratar este tema, ¿vale? Porque es un tema que lo hemos hablado en privado con Miguel y a él le mortifica, le angustia. Y no quiero decir más porque quisiera que el propio Miguel nos hiciera la introducción, el micro introductorio que sirva para desmenuzar esa preocupación, porque además creo que es tan genuina, que es tuya, que es de Eric, que es de Flor, que es de muchos más. Con muchachos, con muchachos que están hijos en la edad más o menos similar a la de Sofi, que es la hija de Miguel. Bienvenido, Miguel, de nuevo. Te estoy comprometiendo para que tú hagas la introducción de este programa especial de hoy. No, bueno, más bien gracias por la reseña. Sí, voy a ser muy breve para dejar el espacio. A ver si da chance también que se conecte Flor. Sí, hay un tema que esta modernidad, y bueno, lo hemos también hablado con Eric, hay muchas cosas, muchos signos que bueno, denotarían que no vamos por buen camino, ¿no? Uno de ellos es ese reconocimiento que pasa a ser difuso, ¿no? El paso de un reconocimiento por mérito de la virtud, del esfuerzo, el reconocimiento por méritos mercantiles, o ese reconocimiento que es manipulado a través de grupos sociales de intereses muy particulares. Y eso es algo que nos permite ver que esto es un signo de nuestro tiempo, y con relación a ese tema es un desmontaje, o por lo menos así lo veo yo, un desmontaje de las formas sociales de consagración que antes daban sentido y orientación al bien común, porque tenías que tener un aporte a la sociedad, o un aporte bien visto por todos. En este caso, creo que la graduación es un mérito institucional en el que tú te consagras a través del esfuerzo, a través de la comprensión, y no a través de las cosas no virtuosas, ¿no? Entonces, cuando yo escribí esa reflexión, me preguntaba cuál sería el último vestigio de una sociedad que sabe decir públicamente, desde la virtud, esto vale y esta persona lo merece, ¿no? Y viendo las caras, también, y reflexionando, traspolando esa pregunta a la sociedad, me preguntaba también, ¿estamos presenciando los restos de un orden simbólico que se deshace, o que deshace su fundamento en el mérito, en el mérito y en la virtud? Entonces, yo ahorita no sabría responder cómodamente esas preguntas, ¿no? Quizás aproximarnos a ellas, y este es un programa para eso. Pero puedo intuir que en ese tránsito que las preguntas nos muestran, o esa inquietud que las preguntas nos muestran, la persona que vive dentro de esa sociedad deja de ser testigo de su vida para convertirse en audiencia de su vida. Y estas dos cosas quiero dejarlas claras para empezar, porque no es poca cosa. Cuando somos testigos de nuestra propia vida, reconocemos una porción de la verdad que existe en la realidad. Pero cuando somos simplemente audiencia de la vida, lo que evaluamos es el espectáculo que nos configuran y nos presentan otros. Entonces, por eso es que tú esta mañana tuviste un mensaje como ese que tuviste, en lugar de una reflexión argumentada de si está de acuerdo o no está de acuerdo con la pregunta que tú haces. Y hay algo importante también, Miguel, que tú dejas colar allí de tu preocupación, y es el por qué se desvincula logro y virtud. Y eso me parece importantísimo señalarlo y machacarlo, pues, ¿no? Conecto por acá. Si quieres, escuchamos a Eric. Sí. Sí, bueno, yo voy a responder, voy a hacer una aproximación, que la pregunta no sé si era para mí, pero el logro se desvincula de la virtud cuando el logro no es realización, sino es simplemente futilidad, el éxito, el reconocimiento fácil y rápido
en la sociedad sin haber aportado nada a ella. Y ese es el problema principal, que, digamos, ya Guy Debord trabajó en la sociedad del espectáculo y que Miguel nos trae otra vez, y estamos en plena sociedad del espectáculo, no solamente en Venezuela, sino en todo el planeta, por lo menos en todo el hemisferio occidental. Aquí lo vivimos de una manera cruenta y trágica por nuestra situación particular, pero es la misma sociedad del espectáculo en el fondo. Y bueno, si no aplaudes ese espectáculo, te vuelves una especie de paria, te execran, ¿no? Es decir, y es lo más complicado, porque no solamente hay una posición subjetiva hacia el espectáculo, sino que el espectáculo se vuelve una especie de moral subsidiaria, ¿no? Una religión falsa. Yo he apostado por llamarlo últimamente los adoradores del becerro de oro, porque realmente no solamente es un espectáculo, es casi una religión. Hay un aspecto casi de adoración religiosa que recae sobre fuerzas o personas que no tienen la trascendencia, digamos, divina, ¿no? Para soportar tal cosa. Entonces, claro, siempre se deshacen, siempre se vuelven, digamos, esos becerros de oro se vuelven simplemente monstruos de barro que se deshacen fácilmente con el tiempo, ¿no? Entonces, el problema no es tanto eso, el problema es que no hay escucha, o sea, no hay posibilidad de dialogar en esa situación, y más bien cuando uno trata de abrir una pequeña ventana de esclarecimiento, muy humilde y modesta, como la que tienes tú, Mingo, la que hace Miguel por su lado, la que yo trato de hacer, que es muy modesta para pocas personas, para las personas que tengan inquietudes de ir más allá, lo que se recibe es esta cantidad de odio y desprecio, ¿no? Casi el odio de 1984 de Orwell, o sea, un odio ya más trabajado y maquinal, ¿no? De autómata, que es poco motivante, porque incluso uno se pregunta, bueno, ¿y qué pasa si uno sale por la calle y hay un loco ahí que lo agrede porque uno osó a insinuar que el becerro no era Dios, sino un becerro? Entonces, claro, eso está hecho para que uno se autocensure, justamente. Y no hable y la oscuridad se expanda cada vez más, ¿no? Y lamentablemente en Venezuela estamos en una guerra civil entre dos oscuridades. Tenemos mucho tiempo en eso y la mayoría del país que quiere trabajar, que apuesta a la virtud y al logro, yo sí creo en eso. La gente, que es el país silencioso, que no tiene representatividad, por lo menos hasta ahora, es el que paga los platos rotos, pues, ¿no? Entonces, bueno, yo quería empezar por ahí mi reflexión, agarrando un poco la idea que nos ha dado Miguel y que yo comparto. Y también, Eric, y vas a tener tiempo para explicar un poco la necesidad de la sociedad que se comprometa con la verdad, ¿vale? Porque no puede ser todo show, ¿no? Está Flor en estos momentos, pero ofreciendo disculpas porque no se ha podido conectar y la vamos a tener vía telefónica nuestra Flor Iscaray. Gracias, Flor. Un beso gigante. Gracias por estar con nosotros este día que es tan importante para nosotros y qué meritorio que podamos tenerlos a ustedes tres otra vez. Hola, buenos días. Bueno, de verdad que las cosas que pasan con este tema del internet, no sé, nunca había tenido problemas para conectarme con el programa de la aplicación, pero hoy no se logró. Lamentablemente me perdí la entrada, no sé cómo entró, pero como el contexto era un poco el post de Miguel Fontán, sí. Observando a los chamos graduándose que me llegó una lectura que hice hace mucho tiempo, que es la carta sobre el humanismo de Heidegger, y que, bueno, el profesor del Búfalo podrá darnos cátedra al respecto. Excelente. Porque además da un poco de temor citarlo, porque, bueno, cuando uno habla de Heidegger la gente se remite al nazismo, pero apartando esos asuntos, ese contexto histórico, pensé en una necesaria carta sobre el humanismo, sin entrar, digamos, en tantos detalles de lo que es la lectura y la filosofía. Sí siento que como que hace falta nuevos concilios, ¿no? Porque quizás uno está esperando de esos chamos una cosa que hasta la propia universidad no está dando, que es esa reflexión sobre lo que es la verdad, pero vista desde lo que es el propio humanismo y
y lo que Heidegger habla de la esencia del hombre con todos los peligros que habla, que significa hablar de esencias, ¿no? Pero sí como que pensar sobre esos conceptos que nos han fundamentado, ¿no? Y de lo que fundamenta también la formación de los chamos en términos de lo que es la dignidad, la libertad, los compromisos. No sé si sobre eso se esté hablando en la universidad, si sobre eso los profesores que están sobreviviendo desde su propia sostenimiento de dignidad, pues están incluso pensando en este tipo de lecturas que plantean preguntas clave. Porque cuando uno ve, yo de verdad que estoy un poco abismada, ¿no? De lo que uno está leyendo, de las respuestas que se están dando, que no hay un debate de ideas, que no hay ni siquiera una formulación de preguntas y de dudas, sino una cadena de insultos y de acusaciones, bueno, que nos ponen en peligro los que estamos aquí, ¿no? Entonces, desde eso que es lo performativo, como diría Miguel Fontán, en los chamos, bueno, ¿qué les estamos pidiendo? ¿Qué estamos esperando? ¿Desde dónde se fundamenta un compromiso? ¿Desde dónde hablamos de la verdad? Por ahí iba un poco mis inquietudes y lo que un poco preparé para hoy, ¿no? Excelente. Pero bueno, lo dejo hasta aquí porque quisiera más contexto, de verdad que me perdí la entrada y no sé si esto sobre lo que estoy comentando, bueno, tiene que ver con lo que se ha hablado antes, ¿no? No, sí lo vinculaste. Entonces, bueno, sí. Permítanme escuchar un poco más de qué va el hilo para continuar mi parte. Gracias. Fíjate que incluso esta reflexión inicial de Flor nos invita a preguntarle a los tres, que ustedes los tres son profesores. Sí, señor. ¿Cómo es el proceso de selección para que alguien llegue a ser profesor en una universidad? Incluso, por supuesto, la reflexión de Flor es importantísima. Ella se pregunta si los profesores en estos momentos estarán ofreciendo reflexiones y cátedra en función de esto, de lo que es el honor, la virtud, la ética, el compromiso por la verdad. Entonces, pero al mismo tiempo, ¿cómo es el proceso de selección para que alguien opte a ser, estando calificado o no, para ser docente? Miguel. No, esa pregunta se la voy a dejar al profesor Eric del Búfalo, que tiene una trayectoria larga en ese sentido y ha sido coordinador de su área y además es profesor titular. Pero sí quisiera, antes de darle la palabra, me parece muy interesante la reflexión de Flor y de Eric, porque ahí Eric trae, ¿verdad?, las consecuencias de lo que significa una sociedad que está integrada o que es víctima de esa manipulación que hacen maquinarias bien organizadas en el ámbito no solamente político, en el ámbito público en general, ¿no? Y Flor resalta la evocación de ese humanismo que se necesita. Yo le entendí en sus palabras que no es esa reivindicación como nostalgia o como moralismo republicano superficial, sino todo lo contrario. Es algo más audaz y lo entiendo como reintroducir prácticas y sentidos que restituyan esa pertenencia al mundo común, ¿no? Entonces, esos dos elementos hoy es una deuda que tiene la sociedad con esos dos elementos. Y bueno, para responder a esa pregunta, yo prefiero que sea el profesor Eric que la responda. Bueno, cada universidad las universidades públicas por lo menos, ¿no? Tiene un concurso, o sea, un concurso de oposición, un concurso de credenciales, y es muy difícil entrar en el escalafón. Lo que ha pasado en los últimos años es que hay muchos profesores que se jubilan y no hay gente que quiera realmente ingresar a la carrera universitaria como tal, porque las condiciones son paupérrimas, terribles. Y entonces se contrata jóvenes, se contrata gente que quiera que subsane pues esas faltas y no profesores de carrera. Entonces ahí se baja, por supuesto, la exigencia para entrar. Eso por un lado. Por otro lado, está el problema de que el profesor universitario no está exento de la misma maquinaria de manipulación, de la misma máquina de guerra mediática que cualquier otra persona. Entonces, en universidades, un microcosmo, vamos a ver gente que sí está, pero casi en la misma proporción, gente que sí está
digamos, que tiene algún empeño de verdad, y otra que simplemente se deja arropar por esa sentimentalidad que en el fondo no es sino impotencia, ¿verdad? Y se hace presa fácil de la propaganda. Entonces, bueno, eso es transversal a toda la sociedad. No hay un Olimpo en la universidad, para nada. No hay un Olimpo. Ahí en esta mesa redonda es bueno sacar también a relucir aspectos de lo que escribió Miguel. Y él colocaba que en lo político las maquinarias sustituyen a la virtud como fundamento del reconocimiento, Flor. Eso es contundente, por decirlo menos. Bueno, sí, porque yo revisé de nuevo esto de la Carta sobre el Humanismo, más como un asunto metodológico que conseguir respuestas en ella. Sí. Porque es preguntarse, o sea, ¿cuál es el origen de esta catástrofe casi que societal? Porque, bueno, esta carta fue escrita en posguerra. Entonces uno dice, bueno, nosotros estamos como una especie de momento catastrófico de guerra, de la que se ha descrito mucho, que es una guerra no convencional o no clásica en el sentido teórico, ¿no?, de lo que es una guerra, porque se vive de otra manera, pero es una guerra que precisamente ha dado en lo más peligroso, ¿no?, que es en acabar con el pensamiento. Más allá del otro debate sobre lo digital, es que estas maquinarias partidistas, ideologizantes, precisamente están atentando contra lo que uno pudiera decir, a mí me da miedo hablar de esencias, a lo mejor hablo más en términos arentianos de la condición humana, ¿verdad?, de lo que nos hace humanos, de lo que nos ha hecho crear el humanismo, y tú dices, oye, precisamente lo que me aterra es que la gente está esperando un momento esperanzador, y la manera en que ese momento se está dando y las maquinarias que están activas en que supuestamente trabajan para ese momento, yo las veo que hasta peores en el sentido de persecución, de que no hay un debate de ideas, sino de acusaciones, viendo respuestas o comentarios al post de Mingo para este programa. O sea, me aterra que la gente que se está autoproclamando como, bueno, los salvadores de este totalitarismo sean peores, incluso. Entonces, precisamente, por eso es que creo que es importantísimo y que es una manera como de salvarnos de esta guerra, que no es una guerra o no es un totalitarismo al estilo clásico, por decirlo de alguna manera, o convencional, o tradicional, o modélico. Bueno, está poniéndonos en peligro en muchos aspectos. Sí. En muchos aspectos, no solamente en la vida física, sino en eso que nos hace humanos, que es las ideas, como que somos dueños de nuestras propias moradas, y que es lo que siento que se está poniendo en peligro absolutamente en todos los sentidos y desde todos los flancos. Sí. Miguel, necesidad de reconocimiento. Tú también enfatizas allí en tu texto sobre ese particular, que es bien delicado, pues. Sí, bueno, la necesidad de reconocimiento siempre existe, ¿no? Y yo creo que ese tema que trajo Flor y Eric en el tema de la política y en esta puesta en escena que de teatro sin virtud, es bastante, digamos, desmoralizante, ¿no? Porque en el mundo clásico es cierto que la legitimidad del gobernante se fundaba en una combinación que tenía que ver con la excelencia, el servicio y el carácter, ¿no? En la modernidad, el político suele obtener reconocimiento mediante las maquinarias de propaganda, que lo mencionaba tanto Flor como Eric, los algoritmos que amplifican esa presencia en redes sociales, las narrativas prefabricadas que ni siquiera son propias de la reflexión del político, sino de un grupo que lo ve como un elemento de mercado, y el capital, por supuesto, simbólico prestado, porque tienes una sociedad
que sin convicción se mueve a lo que le marca el viento, ¿no? Entonces, claro, esto para mí conduce al fracaso de las formas políticas porque el reconocimiento deja de ser una función principal de la evaluación de la acción política de ese grupo o de esa persona para volverse una simple consecuencia comunicacional de una maquinaria propagandística que lo que busca es la visibilidad en las redes sociales. Entonces, en otros términos, lo que esto implicaría es que la virtud se transformaría en un branding, es decir, en esa gestión del político como marca, que a través del marketing político se hace popular y se queda en la mente de las personas sin ningún mérito o sin, como decía Flor, sin ninguna profundidad para ejercer su acción política. Y entonces esas personas pasan de ser ciudadanos a ser consumidores, por lo que había mencionado antes en la introducción. Son simplemente audiencia. Entonces imagínate lo que tenemos. El honor se volvería una estética y la verdad se fractura en activos que son manipulables. Sí. Eric. Bueno, me estoy recordando, ya que Miguel habló de los clásicos, hay un pasaje famoso de Platón donde muestra a Sócrates diciendo que él era el único en Atenas que hacía política, porque los demás vendían caramelos a los niños. Es decir, y se comparaba con el médico, ¿no? Decía, mira, Atenas está enferma y ya Atenas estaba en decadencia, estaba ya además dominada por Esparta, estaba en la absoluta decadencia, ¿no? Y había políticos que mostraban esa decadencia como grandeza y virtud. Y justamente cuando Sócrates lo condenan a muerte, lo condenan justamente porque decía la verdad. O sea que no es banal que la verdad esté acompañada siempre de un peligro, ¿no? Pero él decía que hacía política porque era como el médico que decía a la sociedad que, mira, esta es la medicina, estás enfermo y esta es la medicina, pero la sociedad prefiere optar por el caramelo, no por la medicina. ¿Me explico? Entonces, llevando esta imagen a los tiempos modernos, donde ya ni siquiera hay esa interpelación de lo que es bueno o malo, de lo que es virtuoso o no, sino simplemente hay una especie de enchufe mental, que uno se conecta con unas ideas prefabricadas y sobre todo sentimientos prefabricados, que es lo más curioso, ¿no? Porque más que ideas son como emociones que ya están, que te venden ya hechas, empaquetadas, ¿no? Entonces te adaptas, mira, tenemos esperanza, esta es la esperanza, consúmela, como decía Miguel muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Cuando esa esperanza empieza a decaer, como es el caso ahorita, porque estamos en el ciclo de cierre de un ciclo donde como todo producto, como todo restaurante caraqueño, ¿no? Pasa por 1 año y medio de es el mejor restaurante, el mejor sitio, pero ya el ciclo se está cerrando por las propias acciones políticas, no nuestras, sino de la gente que mercadeó ese producto, ¿verdad? Yo quisiera evitar nombrar con nombre de bello, pero entonces la gente se va por ahí, por la anécdota. Yo quiero mostrar más bien un arquetipo, una estructura que se resuelve hace más de 20 años, ¿verdad? Cuando ese producto ya entonces empieza en decadencia, ¿qué ocurre? Una gran decepción nacional, una gran frustración, y como la renuncia a pensar. Y lo que yo invito es que no renunciemos a pensar justamente porque un producto malo ya pasó su ciclo de ventas. Que al contrario, en estos momentos donde que ya están pasando, van a pasar a partir de mañana, en las próximas semanas, ¿verdad? Cuando ese ciclo de ese producto ya se está terminando, es ahora que nosotros tenemos como ciudadanos más responsabilidad aún de pensar las cosas como son, de ver la realidad, de buscar soluciones que no sean mágicas ni baratas, pues, sobre todo baratas. Vamos a hacer algo y comprometemos a Flor, después de este pequeño paréntesis comercial, para comenzar a satisfacer algunas de las inquietudes del auditorio. Un breve paréntesis comercial. Amigos, cuando no está la vecina, me salto a Aqua Prado. Cuando no está la vecina, no hay Aqua Prados, pero ya es la hora de Aqua Prados. Claro que sí. Es un gran servicio de embotellamiento de agua que está con nosotros desde siempre, al igual que ellos desde siempre están en Galerías Prados del Este. Aqua Prados, tan limpia y pura como un cristal. Tavola Calda Ristorante, hoy que es martes, mañana les puedo recomendar que pidan las aceitunas ascolanas, esas aceitunas rellenas de carne, quesos y especias. Una receta familiar marquiquiana. Y después no pierdan los linguini marimonte, con frutos del mar, champiñones y rúcula salteados en vino blanco, salsa nápole de la casa. ¿Qué te parece? Y deciden de una vez y cuadran con ellos el día que van a celebrar
la reunión familiar o corporativa en Távola Calda Restaurante, a 1 minuto de la Redoma de la Lagunita, Centro Comercial Terrazas Lomas de la Lagunita. Távola Calda Restaurante, la cocina italiana siempre al vilada. Mira, mujer, te comprometo que hagas la publicidad de Distasis. Caramba, porque yo sigo... Tú sigues por esas calles manejando de Caracas, la HRB 2026. En mi test drive Sí, que hice, y que bueno, que pueden disfrutar o por lo menos acompañarme en la publicación que acaba de hacer recientemente Distasis Motors. Sí, que es la onda de los palos grandes. Y que además, si usted dice que viene de parte de Mingo TV, tiene tremendo descuento. Bueno, que también hay que averiguar. ¿Qué te parece? Estupendo. Distasis Motors, la onda de los palos grandes. Y todo el mundo sabe que Produzca es la empresa más importante en materia de seguridad industrial en Venezuela desde hace más de 45 años, con todos los implementos certificados internacionalmente para que estemos seguros en nuestros lugares de trabajo. El EPP, ¿cómo está? Bueno, quedan unas 2 semanas para que Produzca lo pueda atender por este año. Así que apresúrese y renueve el EPP, que es el equipo de protección personal, la asesoría gratuita y la ficha técnica de cada uno de los implementos. www.produzca.com, Instagram produzca.ve. Eso es seguridad en tu empresa, de los pies a la cabeza. Nos preguntan para todos si el concepto de ética está inserto en cada uno de los que ustedes han colocado acá en honor, virtud y esto que decías, Mingo, de compromiso por la verdad. Por la ética también hay que sumarla en este cúmulo de conceptos. Y hay muchas inquietudes. Y hay inquietudes, hay comentarios. Voy a agregar el comentario de Wilfredo Rangel, que asegura que en este país están creando una sociedad donde el honor, la virtud y compromiso se han apartado de lado para darle paso a la corrupción como forma de subsistir sin meterse en política. Eduardo Rivas hace una pregunta para los tres. Y quiere saber si aquello que nos hace humanos no coincide también con coerción, abuso, imposición, autoritarismo, colectivismo. Como especie somos ajenos a ello. Por ejemplo. A ver, ¿quién? Habíamos quedado con Flor. Con Flor, ajá. Bueno, por supuesto que el bien y el mal están en lo humano, ¿no? Lo bueno y lo malo, o sea, y que tiene que ver con esa revisión de la ética. Pero yo creo que digamos que yo a veces me siento como tan evangelizadora en eso del pensar, que para mí es lo que nos hace precisamente humanos, y el abandono a ellos es el mayor peligro, porque precisamente es el pensar el que nos lleva a esas reflexiones de éticas, estéticas, morales, sobre el bien y el mal, sobre la educación, sobre el humanismo. Entonces, imagínate, ya en la vida moderna, o sea, la crítica a la modernidad pasa precisamente, y desde hace mucho, o en particular en periodos de guerra, bueno, pareciera que el hombre cada vez se hace más pobre en eso, ¿no? El pensar, y por lo tanto eso afecta todo lo que es la ética, y cómo nosotros podemos evaluar y hacer juicios respecto a estos bemoles de la vida en común con el otro. Miguel. Sí, hay un empobrecimiento de la capacidad de interpretación del mundo que es muy grave, no solamente en Venezuela, sino a nivel occidental. Pero en Venezuela es muy trágico, porque a mayor pobreza de pensamiento, más fácil es para los lobos de la propaganda actuar, más fácil es para los estafadores y los falsificadores actuar. Y eso es culpa también nuestra. O sea, es como el problema de la droga. Sí, es culpable el narcotraficante, pero ¿quién es el principal culpable? El consumidor, digamos. Hasta que haya consumidor, siempre alguien buscará la manera de vender eso, el opio, ¿no? Entonces, un poco así estamos. Entonces, ¿cómo frenamos eso? Bueno, dejemos de consumir. Es la única manera, porque hasta que sigamos consumiendo, vendrán otros, y así, es una industria. Es una industria. La política moderna es una industria, y además que tiene un lado muy siniestro, como ya Miguel y Flor lo indicaron, que si a uno se levanta el cine y dice que la película es mala y es una estafa,
es el propio público, no hay que esperar la policía, es el propio público el que te lincha, porque ¿cómo es posible que tú, verdad? Porque lo pones como en alguien en jaque, ¿no? Si yo estoy aquí enchufado en mi goce, en mi esperanza, en esta película, ¿quién eres tú para decirme que la película es mala, ¿no? Entonces, por eso hay que ser muy prudente en esta época, más que en otras épocas. Parece mentira, en esta época supuestamente moderna, donde uno puede decir aparentemente lo que quiere, no, hay que tener mucho cuidado porque la censura no viene tanto de arriba hacia abajo, sino del lado, es horizontal, viene del que está al lado tuyo en la sala de cine, viene de las propias masas que exigen censura, exigen no saber. O sea, hay una pasión por la ignorancia muy grave, y esa pasión por la ignorancia, en el caso venezolano particularmente, el caso venezolano particularmente es catastrófica, y lo que hace es prolongar una agonía que podría haber terminado hace tiempo. Claro, pero fíjate, hay una persona que en estos momentos, disculpa que te interrumpa, sí, dice, la verdad es que nos ganamos el Premio Nobel de la Paz y ustedes hablando huevonadas. Por ejemplo. Nosotros no nos ganamos nada, se lo ganó una persona en particular, a partir de un lobby en particular, en particular. Yo no me gané nada, no sé si Miguel, yo no voy a ganarme un premio que no es mío, sería muy indigno. O sea, bueno, y yo soy muy inocente. El mérito de ese premio es de la persona que se lo ganó absolutamente, hablando de mérito. Yo no tengo mérito para ese premio. El mérito es de esa persona completamente. Entonces, yo no estoy hablando de nadie, además. Fíjate cómo se trata siempre de pasar de la idea a la anécdota de peluquería, ¿no? O sea, es curioso, es como una resistencia. Nadie ha hablado de personas aquí. Es más, es que para mí son sustituibles, porque yo estoy hablando de un fenómeno que ya tiene más de 20 años, no tiene unos meses. Y es un ciclo que además si uno lo ve, es muy claro y es perfectamente, se repite perfectamente. Entonces, yo lo que invito a la gente es a ver las estructuras que están detrás, no quedarnos en los personajes, porque esos son contingentes y cambian todo el tiempo, ¿no? Esa es mi invitación por ahora. Y con respecto a los premios, no, yo felicito todos los premios, pero son de las personas que lo ganó. Es como cuando decir que alguien se ganó un premio en una Olimpiada. Sí, bueno, es el premio de esa persona. Yo no me lo asumo para mí porque sería como robarme un mérito que no es mío. Acá Mario Mustiola, ya te vamos a dar chance, Miguel, pregunta, ¿cómo afecta la saturación de información la capacidad de la sociedad para distinguir las acciones realmente virtuosas de los mismos actos cínicos? Bueno, yo voy a empezar. Yo creo que no es la saturación de información lo peligroso, sino lo que hablaba Flor y Eric. Por un lado, esa renuncia al pensar, y por otro lado, lo que decía Eric, la pasión por la ignorancia, ¿no? Entonces, cuando Flor hace la reflexión de la incapacidad que se tiene para pensar, entonces salen términos como palangrista, infiltrado, agente del régimen, dueño de la verdad, etcétera, porque no hay manera de contraargumentar lo que se está diciendo, bien sea porque la realidad no da esos elementos y tenemos que utilizar la fantasía, o bien sea porque no quiero ver la realidad, porque quiero que mi esperanza siga intacta, y como ponía el ejemplo Eric, no quiero que tú me digas que la película es mala si a mí me gusta, porque en el fondo me estás diciendo mal a mí también. Entonces, claro, ante esa incapacidad de pensar, el individuo termina enajenándose en ese mundo que le construyeron. Entonces, yo creo que, porque es verdad lo que decía, aquí nadie habló de personas, pero automáticamente, como el ciclo es el mismo, cuando uno habla, por ejemplo, de la incapacidad de los políticos, la persona que tiene incapacidad de pensar busca al político de turno. Antes era Capriles, después fue Guaidó, después será otro, y así vamos. Porque fue primero, para que veas desde dónde viene eso. Exacto. Entonces, ese es el peligro. Y por supuesto, la saturación de información te impide, o mejor dicho, hace un esfuerzo en el que tú tienes que separar lo que es una información falsa, lo que es una información manipulada, de lo que es una información real. Pero yo creo que no es por la saturación de información, yo creo que es eso. El individuo dijo, yo no quiero pensar, yo quiero ser parte de esa maquinaria, yo quiero ser parte de esa maquinaria, no como productor de información, sino consumidor. Entonces, volvemos otra vez, ¿no? Y Eric bien lo decía,
el reconocimiento no es mío, que todos los que se ganan un gran reconocimiento se lo dedican al país, pero eso es un cliché, o sea, entre otras cosas, porque quizás el resto de la gente no tiene méritos para eso, ¿no? Entonces, el reconocimiento pasa a ser una mercancía que implica, hablando de la ética, una transformación moral, por lo menos así lo veo. Entonces, ¿qué pasaba? Que el reconocimiento premoderno, como habíamos hablado antes, y Eric colocó ese ejemplo, vinculaba el acto, el valor, el acto con el valor y el logro con la virtud. Y eso tanto en la polis griega como en la República Romana. O sea, el romana. El honor no es un accesorio. El honor es una forma de ser juzgado según el carácter. Y para mantener ese honor, bueno, tú no podías mentir, tenías que mostrar una actitud proba y toda esa serie de cosas que ya sabemos. Entonces, hay una distinción entre el valor reconocido y la virtud que sustenta ese valor reconocido que ahorita no está. Entonces, quien llama a reflexionar sobre eso, bueno, todos los epítetos, o sea, no te contraargumentan, simplemente te dicen, no, es que tú eres el dueño de la verdad, no, es que tú eres un palangrista, no, es que tú eres un agente especial del régimen infiltrado. Todas esas pendejadas que lo que hacen es más bien deteriorar la posibilidad de reflexión de lo político, ¿verdad? Y en la vida moderna hacen que estas categorías, ¿verdad? El acto vinculado al valor, el logro de la virtud, se separan. Es decir, el logro ya no exige virtud, sino eficacia, el reconocimiento no exige verdad, sino solo la maquinaria que permita esa visibilidad y que se haga viral, ¿verdad? Y entonces esas transfiguraciones, por lo menos para mí, tienen consecuencias políticas que degradan incluso los mecanismos democráticos, porque estamos dejando de hablar de alguien que tiene autoridad en términos de lo que se conoce como autoritas para aceptar que su autoridad ya no necesita honor y virtud, sino solo un buen marketing político que lo posicione como estratega, como estadista, como hombre de Estado, sin que realmente lo sea. Entonces, ¿qué terminamos haciendo? Estamos adelgazando a los políticos de tal manera que su talla solo se mida por lo que proyecta y no por lo que realmente sea. Entonces, ahí el reconocimiento se vuelve inestable, precario, porque descansa en variables externas que además son tan volátiles, como decía Eric, y de algún modo tocaba Flor, como el interés de ese grupo que está reducido, que son una especie de validadores y de promotores circunstanciales. Sí, Flor, te escuchamos porque también hay gente que nos dice, bueno, Mingo, lo que pasa es que la noticia es lo de María Corina y ustedes no están montados en la noticia, sino que están hablando de otras cosas. Pero ella tampoco estuvo en la rueda de prensa, así que, ¿por qué tenemos que estar nosotros? Sí, la rueda de prensa se suspendió porque no llegó. Es verdad, no estuvo presente en la rueda de prensa. Flor. Y sigue la incertidumbre de si asistirá, si llegó o no a Europa, pese a que hay algunos colegas que aseguran, que ya les aseguraron que llegó. Que seguro. Ajá, que sí, seguro que llegó. Sí, así que, sí. Flor. Bueno, qué difícil este momento de verdad cuando no hay una voluntad, ¿no? Porque parte de todos estos asuntos también es pensar en la voluntad de querer pensar, de poder discernir de un momento. Fíjate, nada más vinculado al asunto del premio que hablar de cómo se están dando los reconocimientos. Y Miguel, cuando hablaba de lo difuso, cada vez como que queda más claro el asunto de lo difuso, porque pero lo difuso hacia la pobreza, ¿no? Hacia la pobreza de lo que es el reconocimiento. Porque nadie es que está planteando, o en lo que he revisado en los últimos, ninguna de las maquinarias está planteando el asunto del honor, sino que se acentúa un personalismo, que es nuestra gran tragedia en la política, un personalismo, y entonces lo del uno ha leído, lo de menos el premio. Entonces toda esta maquinaria que uno ve como es como una especie de manto precisamente para que no haya un pensamiento crítico, y que todo lo que sea crítico hay un bombardeo para que eso pierda dignidad. Yo en estos días escribí también unos posts sobre el poema de la Ilíada, porque es como que vamos a volver a la ilustración, vamos a hacer lecturas que nos ayuden a replantear preguntas, porque es que ya nadie se pregunta nada, ya nadie duda de nada, necesitamos aferrarnos
a lo que las maquinarias no sueltan, y simplemente, bueno, yo lo que hago es repetir cosas, no pienso, no dudo, no me distingo, y todo lo que sea crítico, entonces es precisamente el bombardeo absurdo y degradante que nos lleva cada vez a lo que Heidegger habla, ese descenso hacia la pobreza de lo que es la verdad, ¿no? Entonces, precisamente, replantearse o ese ir a lo que es un reconocimiento, a un reconocimiento, bueno, sobre todo de los asuntos públicos o de la gente que se dedica a lo público. Y entonces cada vez se pierde la dignidad del que disiente. Entonces, bueno, vamos a atacarlo, vamos a degradarlo. No hay ya esa revisión de lo que son las ideas, precisamente de lo que es la verdad, y sobre todo la verdad en lo público y la verdad en lo político, que es lo que es una construcción intersubjetiva. Ya eso, si tú pierdes la dignidad del oponente, si tú, el que disiente es degradado a hacer una especie como de ostracismo digital, se me ocurre, porque bueno, no tenemos un espacio público presencial, sino que todo se da en las redes, porque ese es otro asunto de distorsiones. Entonces todo es un algoritmo. Entonces, bueno, es un reconocimiento, es un premio, porque incluso hasta estos premios, que mucha gente los está criticando, estos premios del Nobel de la Paz, ¿qué significa eso para un mundo como el que está cada vez lleno de barbaridad? Porque bueno, está el asunto de la humanidad y de lo bárbaro, que son asuntos también éticos y morales, la revisión. Pero si no estamos no ni siquiera capacitados, ¿no? Que es lo que da origen a esto. Bueno, los chamos se gradúan, están comprometidos con la verdad. No es ni siquiera un compromiso de ese tipo, sino es un compromiso más espiritual, en términos de, oye, del respeto al otro, ¿no? De que el otro tiene una dignidad, así sea mi enemigo, tiene una dignidad, y ya eso se pierde. Entonces, si eso ya se pierde, bueno, ¿sobre qué estamos basando qué reconocimiento? ¿Qué sentido tiene estos reconocimientos y decir que este premio es nuestra gran salvación? Entonces, de verdad que me parece un momento muy catastrófico. Sí, en todo caso, muy deprimente, muy deprimente. En todo caso, la noticia fue cuando se fue nombrada. Pues hoy lo que hay, mañana realmente es un día, porque mucha gente en Noruega no está de acuerdo con ese premio, no tanto por Venezuela, sino por las posiciones de la premiada con relación al Medio Oriente y algunos líderes del Medio Oriente que están muy lejos de la paz, y bueno, por razones que no voy a profundizar. Pero en todo caso, más allá del premio, fíjate, te acusan a ti de palangrista porque no estás siendo corifeo. Es una paradoja, y esta paradoja yo quiero profundizar. Te acusan de palangrista porque no eres palangrista. Entonces, en este mundo orwelliano donde estamos, si tú estuvieras en Oslo con un megáfono y en una posición circense y de pescueceo, tú serías aplaudido como un gran periodista. Pero como estás haciendo trabajo de periodista realmente, tratando de pedir otra opinión, de ver varias perspectivas, te acusan, digamos, de lo que no eres. Entonces, esta falsificación no solamente es la ignorancia, porque claro, está la ignorancia, pero es que no es una ignorancia por defecto, no es porque yo no sé algo, porque eso se cura, y eso además todos la tenemos, nadie sabe todo. Cuando yo hablo de ignorancia, es un afán de falsificación, es querer ignorar, ¿no? Es decir, es como cuando tu esposa te monta cacho y tú quieres ignorarlo, y si alguien te dice, mira, pero es que yo la vi, no, ¿cómo se te ocurre? Te pegan a ti, ¿no? O sea, entonces, es un afán de falsificación muy grande, del cual yo no sé cuál es la solución, salvo la clásica, que es mantener una voz a la verdad, o sea, lo que uno piensa que es la verdad, porque si nos callamos todos y dejamos que el desierto de los falsos crezca, no solamente nos arruina a nosotros, arruina toda la vida nuestra y la de nuestros hijos y nietos. Entonces, es también cuestión de responsabilidad. Yo, por lo menos, a mí no me importa mucho porque yo no aspiro a cargos políticos. O sea, entonces, claro, esas maquinarias, conmigo lo que me tiran son sus bots, que son muy bobos, pero cuando uno es periodista, el periodista está muy vinculado a la esfera política en la modernidad, porque es digamos, el lugar del debate político por excelencia, el ataque es mayor. Entonces, yo puedo intuir lo que ustedes sienten, ¿no? Y en todo caso, les agradezco muchísimo y los felicito. Me quito el sombrero siempre que
que haya gente como tú, Erika, Mingo, o sea, porque es muy raro en esta Venezuela actual, es muy, muy extraño, o tienes palangristas del régimen, o tienes palangristas, y además muy, muy como, se me está pareciendo mucho cuando el acto de santificación de José Gregorio Hernández, ¿no? Que había como mucho pescueceo y ahí sí me invitaron a la fiesta, que es un poco hasta patético, hasta degradado, de mal gusto, ¿no? Hay algo adicional incluso, Eric, que nos comentaban esta mañana bien temprano a propósito de eso, de palangrista, porque hay gente que se extraña que nosotros estemos aquí en Venezuela y no estemos presos. Eso es una de las cosas que... La coletilla que siempre agregan. Sí, es que ustedes están aquí en Venezuela y no les hacen nada. Es que ergo deben estar del lado del régimen. Sí, eso es muy capcioso, que ustedes estén aquí y hablan como hablan y no estén presos todavía. Yo le explico el misterio de por qué no estamos presos. Le explico el misterio. No hay ningún misterio. Es que estamos en un nivel. Y en Venezuela te ponen presos cuando bajas de nivel. Cuando estás en cierto nivel, como no afectas, digamos, no tocas a las grandes masas, en realidad, no es un peligro. Es un peligro cuando nombras personas en particular, los insultas, mira, este de tu madre, el hijo tuyo hizo esto. O sea, cuando bajas de nivel, no, pero eso es que es otro nivel. Cuando bajas de nivel, entonces entras en un estado, en una competencia de malandro. Pero como nos mantenemos fuera del malandraje, y eso es lo que salva, es nuestro... O sea, no quiero ir a sonar pedante, lo que quiero sonar es simplemente, es que no hablamos, fíjense, hemos evitado hablar de personas aquí, hemos hablado de estructuras, y yo invito a que nos mantengamos en esa actitud, porque la tentación a caer, a bajar el nivel del lenguaje y el nivel de ideas es muy grande. Entonces, pero mientras uno lee estructuras, no pasa mayor cosa, porque en realidad con eso uno no ofende, ¿no? Fíjate, a mí en lo particular me ha insultado Diosdado Cabello en su programa. Me ha hecho viejo amargado, qué sé yo, cosas así. Pero nunca ha sido tan fuerte como los otros insultos del otro lado. Me han dicho cosas irrepetibles. Entonces, tú te das cuenta que hay como un nivel donde es más incómodo porque, o sea, digamos, no es fácil asir lo que uno dice. Entonces, más bien crea un espacio de desconcierto y eso es un signo de que transitamos un camino, digamos, no de la verdad, pero sí verdadero. Entonces, mientras uno se mantenga en eso y no caiga en ser un dispositivo de propaganda, en realidad no tiene por qué tampoco ser un mártir, porque esos mártires también además que hay dos tipos de mártires, los que se martirizan ellos, pero después se van a Madrid o a Miami, y el mártir que yo llamo soldado, punto útil, lo dejan en el helicoide, ¿no? Y eso es otra cosa que a mí me desagrada muchísimo de este mecanismo, es que los capitanes en Venezuela son los primeros que dejan el barco y dejan a toda la tripulación y a los pasajeros que se hundan y se ahoguen. Y eso sí yo no lo perdono, porque eso sí no es... Si yo hubiese una coherencia, si yo sé que el capitán, bueno, erró el rumbo, pero se mantuvo y fue el primero que se quedó ahí y se ahogó, ¿verdad? Digo, bueno, está bien, es un hombre de acción, una mujer de acción, yo me voy a hacer silencio. Pero el problema es que son los primeros que abandonan el barco. Y eso es inaceptable. Digamos, un capitán que es el primero que sale corriendo y además en una vida, digamos, cómoda y deja a todos sus pasajeros y tripulantes a la deriva o con un barco hundiéndose, para mí no tiene ningún mérito, hablando de mérito. Muy bueno, muy bueno. Mira, ya vamos con Miguel y con Flor también. Quería comentar algo. Claro, Flor, adelante. Discúlpame. Sí. No, por favor. Precisamente me da terror, o sea, a mí me da más terror, porque justo si cambiara una situación, bueno, es que lo primero que van a hacer es meternos presos. Entonces tú dices, oye, qué contradictorio, ¿verdad? El asunto de que tú quieres salvar a Venezuela, ¿verdad? Y eres el peor, o sea, de verdad que yo me aterra cada vez que me asomo a las redes y veo cómo agreden al profesor del Búfalo, al profesor Fontán, a Eric y Mingo. O sea, me da terror precisamente el tono y hacia donde siempre enfocan, bueno, las reflexiones y el libre pensamiento. Entonces tú dices, bueno, creo que sería una situación peor. O sea, hasta dudo de que sea una situación mejor a esto.
Y bueno, con esto capaz que voy a recibir todos los insultos y los improperios, pero yo cada vez me aterrorizo de la manera en que las maquinarias están impulsando, bueno, precisamente el ataque a las personas que podemos disentir de ciertos aspectos y que no tienen que ver hacia la persona, porque precisamente, como dice el profesor del Búfalo, las reflexiones en las que uno se focaliza no es a nivel de la persona, sino, bueno, a debatir, a reflexionar, a revisarnos y a decir las cosas como, bueno, como uno las está viendo, pero sin tener que agredir a la persona, como si estas maquinarias permanentemente acusan y agreden, sobre todo, y uno conoce a ciertas personas que saben que estamos aquí. Entonces, y que ellos no. Entonces, me parece catastrófico y por eso hablaba de esa pérdida de la dignidad hacia el oponente. Qué buena esta reflexión de Flor. Ya vamos a ir con Miguel. Pero antes, brevemente, otro paréntesis comercial. Mira, me acaban de llamar de la pescadería Paterdama para decirnos que está llegando Medregal. Ese es fabuloso. Eso es un pescado exquisito. Es un gran pescado. Que si lo quieren en ruedas, que y si lo quieren en filete o entero, que por favor, urgente que se pongan en contacto con ellos. Hay delivery. Y lo están enviando para el Fish Truck que va a estar aquí en la redoma de Prados del Este, cerca. Entonces ahí tienen, amigos, una maravillosa opción para hoy comer pescado. Medregal, de pescadería Paterdama, que es lo más fresco del mar a tu hogar. Tintorería y lavandería G-Cleaners, todo ecológico. Los estamos esperando, fíjense, estamos en cuenta regresiva, para que usted, ese mantel, mi querida amiga, que va a lucir en la cena de Navidad o Año Nuevo, con sus servilletas, esté impecable, por ejemplo. O la cobija, porque sigue bajando Pacheco, que va a usar el suéter, la bufanda, todos esos implementos, ¿verdad?, que normalmente usamos en esta época de Navidad. Estrénelos nuevamente, porque si los trae a la tintorería y lavandería G-Cleaner van a quedar impecables. Estamos en Galería Prados del Este, en la mezanina, justo en la parte de arriba de nuestros amigos de Automercados Plazas. Tintorería y lavandería G-Cleaners, toda tu ropa como nueva. Mira, y María Torres está recibiendo full pedidos. Ella nos pide que recordemos que los pedidos para la cena de Navidad son hasta el 15 de diciembre, las entregas entre el 22 y el 23 de diciembre, y los pedidos para Año Nuevo se reciben hasta el 22 de diciembre, las entregas entre 29 y 30 de diciembre. Mire, dulce de lechosa, si estamos hablando de los postres, pero el menú de Navidad está allí, completo en el Instagram de María Torres. Encarguen, además incluso la ensalada de lentejas para el 31, y María incluyó de nuevo el pavo, en salsa de especias relleno de manzana, almendras y ciruelas pasas, y por supuesto las hallacas y los bollitos. Hay que llamar a María. La cocina de María Torres, los recuerdos culinarios de siempre. Tenemos también por acá algunos comentarios que quería incorporar. Alejandro Castillo comenta que la falta de tolerancia de opiniones distintas son una señal de que nunca tuvimos una cultura de democracia, sino de partidismo. Exacto, es muy bueno. Completamente de acuerdo. Y además importado y subsidiado por el petróleo por 40 años. No fueron nunca orgánicas. En Venezuela siempre hubo un caudillo, desde la fundación, o sea, desde nuestra fundación. Siempre nos ha faltado, hasta que no lleguemos a ese momento de madurez. Y creo que esta ordalía que nos pone en la historia, disculpe que me haya metido así tan brutalmente. No, excelente. Esta ordalía que nos ha puesto la historia, esta prueba, es una prueba de la providencia, en cierto sentido. Tenemos que superarlo. Por eso yo digo, el chavismo no es algo que podemos salir, no es algo que es algo que tenemos que superar. Digamos, es como la adolescencia. Uno no sale de la adolescencia, uno supera la adolescencia y se vuelve adulto. Y hay gente que llega a los 50 años y nunca superó la adolescencia. Entonces, y eso es uno de los rasgos que hay que superar. Ese caudillismo mental, ni siquiera político, ya mental, cultural, de que no somos sino una especie de lanceros o de macheteros que van detrás de un salvador. Eso es terrible, porque eso es completamente, no solamente decimonónico, sino que es completamente empobrecedor, económica, cultural, mental y espiritualmente.
Por acá, en otro de sus comentarios, Alejandro Castillo agrega que con esto que mencionan sobre cómo está la sociedad, dudo que Venezuela esté lista para una democracia que se sostenga por bastante tiempo. Estará lista cuando superemos el chavismo. Y Sí. Miguel Peraza comenta, estamos peor que nunca, no se acepta pensamiento propio de los que llevan en el poder hace 20 años ni de los que piensan ser sus sucesores. Aquí nos escriben por WhatsApp, es que ustedes se ven tristes y no están alegres por el premio de María Corina. Bueno, no sé. Mira, yo escuchando la intervención de Eric, de Flor, escuchando las preguntas que hace o las críticas que hace la audiencia, me vino a la mente un término que lo leí en García Pelayo, de hombres puramente socializados. Es decir, la sociedad venezolana, la construcción política que ha hecho los actores principales de esa sociedad, o nos llevan a ser hombres y mujeres puramente socializados. ¿Qué significa esto? Que estamos definidos solo por la función que cumplimos dentro de ese sistema. No por la permanencia simbólica o por la calidad de individuo, de ciudadano que tú seas. Entonces, claro, eso hace que la sociedad se polarice. En el medio queden personas como decía Flor y Eric, que no le temen al pensar, que no tienen pasión por la ignorancia, que puede ser que no tengan la verdad, pero su pensamiento está comprometida con ella. Entonces, si te equivocas, tú siempre estás dispuesto a ser conquistado por un mejor argumento. Cuando nosotros nos encontramos en una sociedad de esta caracterización, lo que nosotros tenemos es defensores de lo indefendible, entonces adoradores de la superficialidad, y así es muy difícil no solamente mantener una democracia, sino, en el caso de nosotros, construir la democracia. No puedes construir la democracia en una polarización militante, ¿verdad?, que depende de quién coloquen allí, porque había mucha gente que criticaba al liderazgo actual y después terminó siendo, ¿no?, el mayor defensor. Sí. Hubo un mejor argumento, no, simplemente hubo una línea, como yo soy un ciudadano que soy preconfigurado, bueno, yo tengo que, y Eric lo mencionaba, yo tengo que defender al que está ahí. Entonces defendimos incluso a Arias Cárdenas, ¿verdad? Entonces es una sociedad que no sé si la imposibilidad de obtener un reconocimiento auténtico sea la causa de esa grieta existencial moderna. De lo que hemos hablado ahora, yo pienso que sí, porque el reconocimiento ya no está ligado a una calidad moral del acto, sino que su identidad termina dependiendo de la aceptación de las audiencias, que son mutables, como lo dijo Eric y Flor. El sujeto vive enajenado, es decir, vive afuera de sí, vive en función del otro, es puramente socializado, como decía García Pelayo, con lo cual siempre está expuesto a esa mirada fragmentada de otros que no miran buscando lo real, sino de la apariencia. Entonces, oye, mira, no están felices por el premio, pero tú tienes una Venezuela destruida, en este momento hay sectores que no tienen luz, en este momento hay sectores que están padeciendo el agua, en este momento hay familias que no les alcanza para comprar comida, en este momento hay un padre que durante muchos años fue clase media y ahora no puede pagar el colegio de su hija. Entonces, los presos. En este momento hay presos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De esa apariencia eufórica que nos evita buscar lo real. Entonces, ¿cuál es el síntoma de esto? Bueno, la proliferación de influencers banales. Entonces, ahora la política se hace, imagínate tú, con un influencer que ni siquiera tiene nombre, sino de métrica. De influencer que lo que te están vendiendo es hoy sí, mañana no, pero hoy sí. O sea, toda una serie de actos que lo que te hacen es enbasurarte la comprensión, gurús de ocasión. Entonces, hoy salió el premio Nobel, todos son novelólogos. Mañana hay una presión militar, entonces todos son expertos militares. Pasado mañana hay una onda tropical, entonces todos son analistas del clima. Entonces,
Eso nos convierte en una sociedad no solamente fanática, sino esquizoide. Entonces tenemos a todo esto, influencers banales, gurús de ocasión, se nos suma ahora figuras políticas que no tienen virtud cívica, que terminan evidenciando de alguna manera que la sociedad no sabe ya cómo reconocer el valor verdadero. Y eso, para el tiempo que nos enfrenta, es muy peligroso, porque tú no puedes construir democracias así. Tú no puedes construir democracia, ¿verdad? Si yo no siempre estoy de acuerdo con las posiciones de Flor y de Eric. Ahora, eso no implica que yo les deje hablar, o eso no implica, ¿verdad?, que no argumentemos y que seamos sensibles a un mejor argumento. No siempre llegamos a un acuerdo, no siempre llegamos a un acuerdo, pero te permite una dialéctica que es necesaria para definir lo político, que es necesaria para construir una política con P mayúscula que tantos dicen. Entonces, yo creo que como sociedad tenemos que reflexionar eso. Tenemos que dejar de ser militantes y sobre todo militantes del fracaso. Militantes de esa... Es que esta oportunidad es peor que las anteriores. Hay más fanatismo, a lo mejor es porque esto es nuestra última oportunidad y yo les digo algo, los países no tienen última oportunidad. Los países siempre tienen oportunidad. Las generaciones sí pueden tener últimas oportunidades, pero es que mientras nuestra generación siga a ese nivel de pasión por la ignorancia, nosotros mismos vamos a dilapidar nuestras oportunidades. Estamos en tiempo de conclusiones. Vamos con esta inquietud, sobre todo para que cada uno de ustedes Mario tenga... Mustiola, que es muy buena. para que también Flor la escuche, en los términos actuales de modernidad, ¿qué debe sacrificar una persona comprometida con la verdad para mantener su integridad y seguridad en un mundo polarizado? Flor y Eric. Bueno, tenía cosas como retenidas ante la pregunta. Claro. Ajá, claro. Voy a tratar de exponer mi reflexión que ayude al cierre de al menos mi participación. Fíjate, las intervenciones anteriores, yo voy a remitirlas a nuestros programas sobre lo que es la cultura chavista y el espíritu chavista, precisamente porque la gente sigue situándose en que hay un antes, un después, en que cuando llegue la operación que estamos esperando va a ser... No, precisamente sigue existiendo una cultura, ¿verdad?, de lo bárbaro frente a lo humano y frente a lo político. Precisamente esto del ostracismo, de la persecución, de que si tú no estás en esta línea, entonces, bueno, te masacramos existencialmente. No solamente físico, sino más, existencialmente, porque, bueno, tú no estás en esta línea, tú no celebras un premio que es el de todos. Cuando leo algunos lemas, son muy similares al chavismo. O sea, todos somos... O sea, como que se desdibuja la persona y todos tenemos que al mismo tiempo estar dentro de la persona como una especie de estructura fractal. Todos somos esto y todos tenemos que sentir que es esto, cuando lo otro que quería introducir era el tema de lo que es un reconocimiento. O sea, es como que nos anticipamos al hecho. O sea, hay un reconocimiento de la paz ¿dónde está la paz? O sea, ¿cuál es el mérito del premio? ¿No? Y no en términos de la persona. O sea, de verdad que no... sino que, bueno, nos anticipamos a que hay un reconocimiento sin que haya una opción que sea reconocible para el premio. Entonces, bueno, ¿sobre qué estamos reconociendo qué cosas? Y entonces ahí es lo difuso de lo que decía Miguel, ¿no? O sea, un premio se gana porque hay unas cosas que tú tienes que cumplir. No, el premio es antes de lo que se cumple. Y lo otro, para ir cerrando, porque me pasa con familia, amigos, gente que quiero mucho, que está solapando esto, bueno, es que el premio ya nos va a dar la salida a... Entonces tú dices, mío, qué terrible la mezcolanza, porque esto es el asunto de las maquinarias. Y entonces esa parte que uno tiene que estar supeditado a que, bueno, hay un hecho, entonces de la noticia, porque ahora la noticia es la verdad, y es una burla, porque no viene, entonces todo lo que se ha generado, y después te dicen, bueno, es que eso es lo menos importante. Entonces, oye, qué burla a la gente que está ilusionada con el hecho. Porque el hecho no es un premio, el hecho es más que un premio, pero al mismo tiempo no importa el premio. O sea, es una locura absoluta. Y bueno, cierro con lo que siempre digo, el tema del pensar. Eso es lo que nos hace humanos. Por supuesto que, bueno, como decía una vez el profesor del Búfalo, hay ideas malas. No todas las ideas son
buenas, y entonces el hecho de que pensemos per se no nos hace más ético o que llevemos a mejores fines, pero al menos dudar, distanciarnos de ciertos momentos, diferenciar que esto es una maquinaria, que no es la verdad a la que están llevándonos, sino precisamente a mantenernos idiotas, absolutamente. Hay algo que a mí me inquietó mucho, disculpa que me meta, de la pregunta, porque hoy no es un momento de alegría en todo caso. El Premio Nobel de la Paz no es un momento de alegría, es un momento de seriedad. Y la gente confunde seriedad con tristeza en Venezuela, que es muy paradójico. Este es un momento muy serio. Venezuela vive momentos serios, no momentos alegres. No es un mismo universo, es decir, lo que se está festejando. Y el comité se lo da justamente por la situación de gravedad y de seriedad en la que vive Venezuela. No es una celebración de alegría. El premio Nobel ningún premio Nobel de la Paz es una celebración de alegría. Es más bien un reconocimiento a una situación grave y seria que hay que tomar en cuenta. Entonces, más bien, el decoro en este caso es la gravedad, no la ligereza de la alegría. Para responder la pregunta, porque pero fíjate que esa pregunta es muy sintomática de que la gente no soporta la seriedad, la ve como tristeza, ¿no? Y eso, bueno, eso da para otro programa, que son las pasiones en política, ¿no? Pero aquí nos están preguntando que si nosotros, Erika y Mingo, obviamos la noticia de María Corina Machado por presión o por autocensura. Yo no sé si tú quieres responder a eso. Porque hoy teníamos un programa especial. Este programa estaba pautado y con nosotros no nos vamos a montar en una programación especial de cobertura del Premio Nobel. Claro. Nosotros vamos a ir dando las noticias a medida que vayan ocurriendo y sucediendo. Todavía a estas alturas, según nuestro criterio, no ha ocurrido el acto de la entrega del premio, que eso va a ser mañana, además, a las 8 de la mañana, hora Venezuela, y mañana a las 8 de la mañana, hora Venezuela, dependiendo de lo que se haya desarrollado a nivel mundial en torno a esa información, pues estaremos informando. Excelente respuesta, mujer. Tan sencillo. Y ya para cerrar, voy a agregar de nuevo una pregunta que hace Alejandro Castillo, que ha estado muy activo el día de hoy, una pregunta para la hora de finalizar. Los programas de la semana pasada, antes pasada y la anterior les hizo a ustedes, a los tres, cambiar o reforzar alguna postura sobre la cultura, religión chavista. Este es un amigo que ha seguido con detalle las tertulias. Que ha seguido todos los programas. Sí, nos ha escrito permanentemente. Yo creo que los programas de la cultura chavista tienen vigencia precisamente por eso, porque todavía manifiestan ciertos elementos que debemos superar, y hasta que no los superemos, no vamos a poder optar por una Venezuela distinta, ni siquiera por una sociedad distinta, y menos por una forma de gobierno distinta, porque precisamente las formas de gobierno autoritarias son aquellas que la disidencia está prohibida y la disidencia se castiga de lado y lado. Entonces, pareciera que la alternativa, ¿verdad?, es tan autoritaria como el que busca desplazar el poder. Que no tenga rasgos delincuenciales, de corrupción, bueno, todavía está por verse, porque todavía no ha llegado al poder. En el momento que, por ejemplo, su antecesor, que fue Guaidó, llegó al poder, bueno, mostró rasgos de corrupción tan fuertes como los del propio régimen. Entonces, lo que tenemos es que tener un ciudadano capacitado para poder entender esa complejidad y poder frenar de algún modo o establecer de algún modo alcabalas que le permitan que le impidan al que está en el poder hacer esas arbitrariedades. Y yo con esto voy a cerrar a propósito de todo lo que hemos hablado y del programa, ¿no? Yo quiero dejar, por lo menos en mi cierre, que el honor, la virtud y la verdad son márgenes humanizantes de la sociedad, un poco trayendo esa reflexión de Flor, ¿no? Y yo creo que la sociedad debe buscar un horizonte de referencia para hacer una restauración simbólica en términos de principios y valores que le permitan reencontrar ese vínculo entre el método, la verdad y el reconocimiento. Porque sin ese triángulo, nosotros vamos a seguir dando tumbos como proyecto societal. Porque además tenemos un ciudadano que no es dueño de su propio destino, sino una consecuencia de una vida prefigurada que otros diseñan y que ese ciudadano padece, ¿no? Entonces, si lo que hay que hablar hoy es de el color naranja, bueno, vamos a hablar del color naranja, y el que habla del color azul es un infiltrado, ¿no? Y eso es peligroso para una sociedad que pretende
la libertad, porque en términos políticos siempre nos llevará a eso, a que la política y lo político sean simples simulacros y puestas en escena que nos adormecen bajo una esperanza que siempre está a punto de alcanzarse, pero nunca se alcanza. Nosotros tenemos 26 años de ejemplos de eso, ¿no? Entonces, yo creo que en los términos personales va a terminar pasando incluso que la amistad sea más un intercambio utilitario que una identidad de principios, valores, de que una identidad de compartir elementos trascendentales al individuo, y el honor va a desaparecer como esa brújula de autoexigencia. Y ojo, aquí me refiero al honor también como la coherencia entre la convicción y la acción. Porque yo puedo decir, anhelo la libertad, pero Mingo, tú piensas distinto, tú eres un sinvergüenza, entonces no anhelas la libertad, anhelas tu libertad y como tú la estás viendo, pero la libertad no. Entonces yo creo que eso es importante recobrarlo, el compromiso con la verdad, no como dogma, sino como un acto de fidelidad al mundo y a uno mismo, como decía Flor y Eric. Puedo pensar algo que no es correcto, y ese algo que no es correcto, como yo tengo compromiso y fidelidad al mundo de mí mismo, siempre está sometido a una interpelación de un argumento mejor, pero nunca, cuando yo no lo encuentro, termino recurriendo a una falacia ad hominem, ¿no? Entonces, al final es lo que impide que la estructura simbólica se corrompa. Si yo no tengo esa fidelidad al mundo y a mí mismo, entonces yo estoy frente a una estructura que es corrupta y corruptora, y siempre va a ser así. Porque se pretende un pensamiento mercantilista, privatizado, pues. No sé si es así, pues no sé si alguien quiere agregar algo más, ya tenemos que concluir. Yo rápidamente, yo quisiera agregar una cosa, porque creo que hemos dicho algo importante en el fondo, y es que por más que se degrade la política, nosotros tenemos que hacer un acto de honor, de resistencia y de verdad, de no degradarnos a nosotros en ese proceso, porque las fuerzas que mueven esas narrativas pretenden que uno se arrastre y se hunda con ellas, y no, porque el país somos nosotros en el fondo, no los fuegos fatuos, no el espectáculo, es la gente que queda aquí, que queda en el helicoide, que muere por un ataque cardíaco en el helicoide, que queda pasando trabajo, que está buscando el pan de esa es la gente real. La otra gente es gente que tiene tribuna en Miami, en Madrid, afuera, bien pagados, subsidiados y mantenidos. Entonces, no nos arrastremos a un destino que no es el nuestro. El nuestro está aquí, ¿verdad? Y tenemos que ser responsables de ello. No se lo podemos dar a otro, para que además lo malbarate y lo malponga. Gracias por esta tribuna, amigos, siempre. Yo los felicito a ustedes dos. Y bueno, creo que la prueba de que los ataquen es que tienen razón, porque eso es lo que... Claro, si tú estuvieras en un medio de los de antes, no te hubieran dejado hacer esto. No, hubieran cerrado. La gran ventaja de ser un periodista con su propia tribuna, como Tucker Carlson, como tú, así, a ese nivel, es que tú tienes autonomía y tienes realmente la capacidad de ser periodista, tú, Erika y tú. Entonces yo realmente les agradezco muchísimo que mantengan este espacio. Mis felicitaciones y además mis respetos hacia ustedes dos, en particular hoy. Gracias, Eric. Gracias, Eric. Y ojalá nos permitan consultarlos siempre, pues. Y nuestra Flor, además. De verdad, muchísimas gracias. Flor, ¿tienes algo para cerrar? Agregar. Bueno, no, también agradecer, de hecho, hice la cita del programa precisamente para agradecer este espacio para el libre pensamiento, y que la voluntad, el que pierde esa voluntad de querer distanciarse del mal, lo pierde todo. Entonces, es una decisión finalmente, si tú sigues en las maquinarias del oprobio, o si dices, ya va, yo voy a dudar de esto porque los hechos te están diciendo otra cosa. Pero es que a veces la gente no ve los hechos, no ve que mira, no, se va a presentar, se nos tienen un ascua horrible, y estamos nosotros cifrando toda nuestra esperanza y toda nuestra vida en ello. Entonces, bueno, de verdad que también me sumo a los agradecimientos y bueno, y a la confianza que siempre nos confieren en cada invitación para compartir estas reflexiones. Qué bonito, ¿no? Ustedes Gracias, son de la casa. Claro. Ustedes son invitados de esta casa. Claro. Gracias, sí. Yo también quiero agradecerles y agradecerles siempre que tenga este panel de lujo para compartir. O sea,
Yo creo que le voy a poner una cláusula. Vengo aquí cuando esté este panel de lujo, porque uno siempre termina ampliando y reflexionando sobre elementos que son sustantivos de una forma política y social distinta a la que tenemos. No, pero mira, Juan Carlos Sosa Purba nos está reclamando que nosotros siempre estamos invitando a Eric, a Miguel y a Flor y no lo estamos invitando a él. Así es, que vamos a ampliar el panel incorporando a Juan Carlos Sosa Purba. El próximo es con Juan Carlos Sosa también. Un abrazo. Así que muchísimas gracias, un abrazo para los tres. Qué buen programa, caramba. Lo voy a decir yo, pues. Ay, qué bien, niño, qué modesto. Qué modesto eres, José Domingo. No, pero ojalá, una pregunta que tú nos haces a veces cuando termina cada programa. ¿Habrá servido de algo todo lo que presentamos el día de hoy? Pues yo espero que a nuestra audiencia, incluso la que difiere, pues también le haya servido de algo cada una de las palabras que se dijeron el día de hoy. Quiero aprovechar y respondo a algunos de nuestros amigos del chat, porque así los voy a tildar a todos, independientemente de la postura que tengan. Nosotros recibimos todos sus comentarios, estemos o no de acuerdo con ellos. Lo que siempre vamos a favorecer y a privilegiar es el uso respetuoso de la palabra y el uso y la manera respetuosa de dirigirse no solamente a nosotros, a nuestros invitados, sino también a cada uno de los integrantes de nuestra comunidad, porque cada uno de los que escriben en el chat de Mingo TV son nuestra comunidad, son nuestro entorno, ¿no? Sí. Y entonces eso es lo único que queremos, respeto, independientemente de que la opinión sea diversa y sea distinta o no sea la misma. Porque eso es lo que pretendemos en este programa. Que la opinión finalmente sea democrática, democratizar la opinión. Y que viva el honor y que viva la virtud. Pero que el honor, la virtud y el compromiso por la verdad. Así es, sí. Así es. Uh-huh. Así que bueno, yo de verdad muy agradecida con nuestros invitados. Siempre es un honor. Claro, y hablando de honor, siempre es un honor tenerlos aquí con nosotros y que bueno, esperamos que haya sido de mucho provecho. Bueno, las interpretaciones finales de todo lo conversado ya cae de ustedes. Pórtense bien, amigos, juicios, fundamentos, no hagan rubieras que los conocemos y tampoco olviden que el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. El programa de hoy estuvo patrocinado por Vila Café, tostado con el corazón. Aqua Prados, tan limpia y pura como un cristal. Produzca seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Distasi Motors, la onda de los palos grandes. Tavola Calda, ristorante La Cocina Italiana, sempre al di là. Pescadería Paterdama, con lo mejor del mar a tu hogar. La cocina de María Torres, los recuerdos culinarios de siempre. Tintorería G-Cleaners, toda tu ropa como nueva.